Un saludo con todos. Tengo mucho agradecimiento por poder estudiar con ustedes sobre Hechos. La verdad es que hace mucho tiempo yo leí mucho este libro de Hechos. Cuando leí el libro de Hechos, al principio no podía entenderlo, pero entrando profundamente podía ver la obra, como la obra de Jesucristo que está en Hechos entra en mi corazón. Y sentía muchas fuerzas. Quería gritar, quería testificar. Ese corazón se levantaba en mí. Me tuve que aguantar mucho, contener mucho, pero pasando el tiempo, viendo la obra de Dios que se muestra en el libro de Hechos, me causaba agradecimiento. ¿Por qué? Esas obras de ese momento también se están levantando dentro de nosotros. Viendo esas cosas, estaba muy maravillado y muy sorprendido. Es por eso que nosotros haciendo la vida de creencia, cuando entramos a Hechos, en el primer capítulo, el capítulo 1, aparece Lucas, ¿verdad? Primero escribe el libro de San Lucas y el segundo libro que escribió Lucas es Hechos. Entonces empieza a hablar sobre el fondo de este libro. Podemos ver cómo cuando escribió, primero nació Jesucristo, luego murió y resucitó. Eso lo testificó en el libro de Lucas y en Hechos explica cómo pasa cuando Jesucristo, después de que resucita, se encuentra con los discípulos y luego asciende. En el capítulo 2, entrando al capítulo 2, podemos ver cómo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés aparece. Nosotros, al momento de escuchar esa historia, es muy interesante porque son los mismos discípulos de Jesús, esos mismos discípulos de Jesús, pero antes de que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y después de que vino el Espíritu Santo en nuestro corazón, son totalmente diferentes esos dos momentos. Yo suelo hablar sobre esa parte. Yo he contado cuando me encontré con John Adam, el presidente de Ghana, cuando fue la primera vez que me encontré con él. El presidente estaba muy mal de salud. Ese día en la mañana, cuando se levantó, él pensó dentro de sí, creo que me quedarán al menos 5 días de vida. Ese día, él falleció. El presidente, antes de que fallezca el presidente, la última persona que se encontró fui yo. El día anterior, la primera dama vino al campamento que realizamos nosotros y me dijo, pastor, el presidente está un poco enfermo. ¿Puedo pedirle que ore por el presidente? Sí, no se preocupe, le dije. Por eso hicimos una cita y al día siguiente trajeron un carro y fui al Palacio Presidencial. La verdad es que fue muy amable conmigo la primera dama. Antiguamente, ese lugar donde está el presidente, antes habían atrapado a esclavos y mandaban hacia Estados Unidos. Ese puerto era. En ese puerto había estado ubicado la casa presidencial. Cuando me encontré con el presidente, ¿qué fue lo que me dijo el presidente a mí? Al principio, yo fui con el coro gracias con 2 personas, la soprano. Hicimos un dúo de soprano y cantaron una canción de Ghana. El presidente estaba muy enfermo y estaba echado así, prácticamente echado en la silla y estaba escuchando las canciones. Y él empezó a cantar y a repetir. Y el presidente me dijo a mí de la siguiente manera, pastor, yo me he levantado en la mañana y ¿sabe lo que pensé dentro de mí? Creo que me quedarán 5 días de vida a partir de hoy. La verdad fue que ese día, en la tarde, falleció el presidente. Cuando yo me encontré con él, fue 4 horas antes de que él falleciera. Antes de que él falleciera, 4 horas antes de que él falleciera, ¿qué fue lo que me dijo él a mí? Yo creo que no voy a durar más de 5 días. Yo he llegado, he hecho cosas he llegado hasta la presidencia, pero tengo un problema, pastor. Yo desde muy niño he asistido a la iglesia y soy reconocido como el presidente con más fe en Ghana. ¿Por qué? Porque yo nunca faltaba a los cultos de domingo. Por eso, de esa manera me habló el presidente y me dijo, después de eso, ¿qué fue lo que me dijo? Yo siento que el día en el que voy a morir se está acercando, pero ahora yo tengo pecado en mi corazón. No he podido recibir el perdón de esos pecados. Pastor,
Si yo muero con ese pecado, he escuchado que voy a ir al infierno. Y la verdad es que ahí tengo mucho temor por eso. El presidente me habló de una manera muy franca. Es por eso que yo le pregunté al presidente, excelentísimo presidente, ¿cómo conoce usted que usted es pecador? Le pregunté y fue lo que me dijo él. Debido a que yo he pecado, soy pecador, ¿verdad? Sí, la mayoría de personas piensan de esa manera. Como yo he pecado, soy pecador. Pero, ¿dónde es el motivo? Porque yo he pecado, por eso yo digo soy pecador. Porque si una persona no había pecado, no diría que se fuera pecadora, ¿verdad? Pero yo le dije, no, mi excelentísimo presidente. Y él se sorprendió mucho. Yo le dije, ¿existirá algún país en el cual el pecador condene el mismo pecado de él? El juez es el que condena el pecado. La misma persona no condena su propio pecado. En Ghana también habrá una persona que cometió un pecado y de repente el pecador dice, Voy a estar tanto tiempo en la cárcel". No, no es así, sino que el juez es el que tiene que dar el fallo. Lo importante es que el pecado del presidente, la manera que usted está juzgando su pecado no es correcta, sino que Dios, que es el juez, está juzgando su pecado. Y Dios es un juez justo. Por casualidad, ¿a usted le gustaría ver cuál fue la sentencia escrita de Dios para usted por su pecado? Le pregunté si había visto esa sentencia escrita y me dijo, ¿qué? ¿Mi sentencia escrita? Nunca he leído esa sentencia escrita. ¿Dónde está eso? Me preguntó de esa manera. Y yo le dije, pastor, presidente, claro que está en la Biblia. ¿Desea verlo? Sí, deseo verlo. Me dijo, por eso yo entré en Romanos capítulo 3, donde aparece la sentencia escrita. En Romanos capítulo 3, versículo 23, versículo 24. Cuando leí el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuantos todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo redimidos gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vemos acá el versículo 23 y 24, en el versículo 24, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? En el 23 dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? El versículo 23 está hablando qué pasa cuando uno ha pecado. Está suponiendo que somos pecadores, pero en el versículo 24 es el mismo pecador que cometió el mismo pecado, pero ya no se transforma en un estado de pecador, sino que por la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo limpió ese pecado, por eso dice siendo justificados. Está hablando del proceso en el cual somos justificados. Al principio todos hemos pecado, todos seremos pecadores, es verdad, pero Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, perdonó nuestros pecados. Y por la gracia de Dios, gratuitamente hemos sido justificados. Lo importante de esto es que hoy yo me encuentro con muchas personas que asisten a iglesias y yo les hablo sobre este capítulo 3 de Romanos, versículos 23 y 26 y 24. Lo maravilloso de esto es que cuando leemos el versículo 23, todos dicen, por cuanto todos pecaron, es destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo conoce de memoria este versículo 23. Pero les pregunto, ¿saben qué es el versículo 24? No conoce nadie. Una vez yo fui al país llamado Etiopía. Me encontré con un rector de una universidad y él me llamó. Pastor Oxupar me dijo, ¿es usted? Sí, le dije. Yo me gustaría encontrarme con usted. En ese lugar donde yo estoy para encontrarme con usted, tengo que viajar 8 horas para poder encontrarme con usted. Yo sé que sería mucha molestia, pero me gustaría encontrarme con usted. Si yo voy en carro durante 8 horas, quiero preguntarle si usted tendría tiempo para encontrarse conmigo. Porque si yo viajo esas 8 horas y de repente no me encuentro con usted, no sería tan bueno. Por eso, si es que es posible, he preparado todo para partir ahora. Son 8 horas. Creo que en 8 horas podré llegar. Entonces yo le dije, está bien, venga. Después de 8 horas,
Era una noche, era muy tarde. Yo estaba muy cansado por el cambio de hora. Yo le dije, "Pero que hablé con el pastor Park Young-jun. Le dije, perdón porque estoy muy cansado. ¿Podríamos hablar mañana en la madrugada?" Y yo fui a dormir. Y al día siguiente yo me levanté en la madrugada y me encontré con este rector. Cuando estaba conversando con él, yo le dije que leía capítulo 3 de Romanos, versículo 23 y versículo 24. Lo leyó. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, yo conozco ese versículo, lo sé de memoria. Sí, la mayoría de personas conocen el versículo 23. Pero lo maravilloso es que yo le dije, lea el versículo 24, ese rector de la universidad. Y después de que leí, en el versículo 24 le pregunté qué está escrito. Nosotros tenemos que orar con mucha fuerza para que perdonen nuestros pecados. Estaba hablando totalmente diferente a lo que es en la Biblia, ¿verdad? Yo le dije, mire detalladamente lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser fieles para poder recibir el perdón de los pecados. Simplemente tenía que leer la Biblia, ¿verdad? Es por eso que esta Biblia, en el versículo 23, está hablando que es un pecador, sí, porque ha pecado. Pero en el versículo 24 dice, siendo justificados. Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado del pecado. Es por eso que nosotros, gratuitamente por su gracia, ¿qué significa eso? Que no hemos hecho absolutamente nada, sino que Jesucristo nos redimió. Por eso podemos decir que somos justificados. Eso es verdad. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, nosotros, viviendo en nuestra vida diaria, no simplemente vivimos por vivir, sino que cuando tenemos que elegir o hacer algo, las personas que reciben el perdón de los pecados pueden recibir la guía de Dios en medio de eso, y las personas que no han recibido el perdón de los pecados reciben la obra del diablo. Es por eso que Dios, para nosotros que hemos recibido el perdón de los pecados, cada vez que Dios obra, podemos ver que Dios exactamente ha perdonado nuestros pecados, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero, hermanos y hermanas, las personas que no tienen ese Espíritu Santo, a pesar que en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, sí, es verdad. Pero cuando le decimos, ¿qué dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Dios. Dios nos dice que somos justos. Pero muchas personas, a pesar que asisten a la iglesia, dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque han pecado. Y como ellos siguen en ese estado de pecador, están en el versículo 23. En el versículo 24 dice que a través de la muerte de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. Si Dios nos dice que somos justos, entonces es correcto que seamos justos. Pero ¿por qué muchas personas, a pesar de que Jesucristo limpió el pecado, dicen que son pecadores? Esto es algo muy simple. Porque el espíritu maligno está obrando en nosotros y está evitando que podamos descubrir ese secreto maravilloso de la salvación. Las personas, Adán y Eva comieron el fruto del bien y del mal. En ese momento, esa sabiduría del bien y del mal vino a nuestro corazón. Y es por eso que en ese momento actúa el diablo. Por eso no podemos ver, está tapando nuestros ojos para que no podamos ver la Biblia correctamente. Eso es algo importante. Por eso es que Jesucristo en el capítulo 1 de Hechos, después de que resucitó, le dijo a los discípulos, estamos viendo en ese momento de Jesucristo que cuando vino, ¿qué dijo acá? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuándo será que tú vengas? Y dice, la promesa le dice, cuando venga el Espíritu Santo, pero recibirás el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último que dijo Jesucristo fue, no se aparten de Jerusalén. Vamos a ver
En capítulo 1 de Hechos, vamos a ver, en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En ese momento los discípulos habían visto que Jesucristo había resucitado y están esperando que ellos lo puedan salvar de Roma, pero en el versículo 7, ¿qué dice Jesucristo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver que lo que dijo Jesús es que recibirás el poder del Espíritu Santo y en ese momento recibirán el poder y la sabiduría del Espíritu Santo y en ese momento van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último tierra del mundo para testificar. Antes de que venga el Espíritu Santo, ¿por qué no podían hacer esto? Antes de que venga el Espíritu Santo, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el motivo por el cual no podíamos hacer eso? Porque nuestro pensamiento es arrastrado por el espíritu maligno antes de que venga el Espíritu Santo. Si recibimos la guía del espíritu maligno, no podemos hacer esas cosas. Por eso, hoy en día, muchas personas están leyendo, no simplemente deben conocer el capítulo 3:23 de Romanos, sino que en la Biblia, en los 6 libros de la Biblia, podemos ver cómo Jesucristo murió en la cruz y a través de esa muerte nos limpió y perdonó nuestros pecados y somos justificados. Eso aparece mucho en la Biblia. Si yo me puse a hablar de eso, creo que no nos alcanzaría el tiempo aunque habláramos hasta la madrugada. Pero a pesar que la Biblia dice eso, cuando leemos esto, el diablo actúa para que nosotros podamos sentir diferente en nuestro corazón. Hermanos, Judas entregó a Jesús. Si vemos en el libro de Juan, podemos ver que el diablo había incitado a el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 13 de Juan. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan 13:2. Vamos a pensar algo en esa parte, es muy interesante. Existo yo, por ejemplo, si dentro de mí no pienso dos cosas a la vez. Mi pensamiento debería ser exacto, ¿verdad? Pero a veces tengo dos pensamientos que pelean dentro de mí, ¿verdad? En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Uno es la voluntad de Dios y la otra es el pensamiento de la tentación del diablo. Es por eso que el diablo no tiene un cuerpo físico como nosotros, es un espíritu. No puede atraparnos, no podemos verlo, no puede coger nuestras manos, no puede ser palpado. Pero como es un espíritu, el diablo, dentro de nuestro corazón puede atacar y puede aplicar cosas dentro de nuestro corazón. Amén. Por eso, el espíritu maligno quiere hacer que nuestro corazón vaya en dirección contraria a la palabra de Dios. Nosotros, si vemos en Romanos capítulo 3, 23 y 24, en el capítulo 23 dice, ¿no? Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, pero que dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Gratuitamente, por su gracia, hemos sido justificados. Jesucristo nos ha hecho justos gratuitamente. Entonces sí, somos justos gratuitamente porque Dios nos ha dicho que somos justos. Pero hoy en día, muchas personas que van a la iglesia, y les pregunto, ¿son pecadores? Todos dicen que son pecadores. La mayoría, casi todos dicen que son pecadores. Yo cuando estaba en Daegu, hice un seminario en la ciudad de Daegu y un periodista vino y me buscó y me dijo, pastor,
quisiera tener una entrevista con usted. Así no se preocupe, le dije. ¿Y él qué fue lo que me preguntó a mí? Pastor, ¿cuál es la diferencia de su iglesia y las iglesias de otras personas? Y yo le dije, ¿cómo podría explicarle eso en un corto pequeño? No son una o dos diferencias, sino muchas. Pero, sí, yo le voy a explicar de una manera muy simple, me dijo él. Le dijo. Yo le dije, reportero, ¿usted va a la iglesia? Si la iglesia me dijo, no, nunca he ido a la iglesia. Entonces le dije, ¿usted sabe que Jesucristo ha muerto en la cruz? Sí, me dijo él, yo conozco esa historia. ¿Saben por qué Jesucristo fue crucificado en la cruz? Ah, por nuestros pecados ha muerto en la cruz. Sí, usted conoce exactamente sobre esa parte. Entonces, la diferencia de otras iglesias y nuestra iglesia, que no puedo explicar detalladamente, le dije, pero en pocas palabras, en palabras fáciles, en otras iglesias, las personas que asisten a otras iglesias, sí, parece que creen en Jesús, pero ellos dicen que son pecadores. Y en nuestra iglesia, nosotros sí, es verdad que hemos pecado, pero Jesucristo a través de su muerte en la cruz, como perdonó todos nuestros pecados, como recibió el castigo por nosotros, decimos que nuestro pecado ha sido limpiado. Y el reportero se sorprendió. Entonces, en las otras iglesias, me dijo, ¿siguen diciendo que son pecadores ellos? Sí, vaya y pregúntele, le dije. Pero entonces esas personas, ¿en qué creen? Me dijo él. ¿De verdad dicen que son pecadores? Jesucristo vino y se fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué ellos dicen que son pecadores? Entonces yo le dije, ande y pregunte. Pero entonces, ¿en qué creen ellos? Me decía él. Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Entonces, se perdonan nuestros pecados. Pero si ellos no creen en eso, ¿ustedes en qué creen? Ese día, esa persona, creo que fue y le preguntó a otras personas y escribió un reportaje, una columna. En una cara dejó simplemente la propaganda y escribió una columna completa en la página de nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo él? No podía entender, me decía. No podía entender eso. Es verdad. Sí, es verdad que hemos pecado. Pero Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y es por eso, si es verdad eso, entonces nuestro pecado debe haber sido limpiado. Pero ellos dicen que no ha sido limpiado y que son pecadores. Hay algo más interesante en esto, y es que cuando cantan, los cánticos dicen, qué feliz día, cuando el Señor limpió mis pecados. Esa es la canción que ellos cantan. Pero cuando oran, Dios, yo soy un pecador, perdóname. Esas personas, lo que dicen esas personas, es que si Jesucristo perdonó nuestros pecados, es imposible que seamos pecadores. Y si yo digo que soy pecador, significa que Jesucristo fracasó en la cruz. Es algo muy sencillo y muy práctico. Pero cuando ellos cantan las canciones, dicen que buen día, feliz día, cuando el Señor se llevó mis pecados, estoy muy feliz porque el Señor limpió mis pecados. Pero cuando oran, dice, oh Señor, por favor, perdóname que soy un pecador. No encaja la parte de delante con la parte de atrás. No encaja esa parte de delante con la parte de atrás. Pero ellos, no hay ninguna persona que sienta que están equivocados. Todos consideran que es normal que ellos sean pecadores. Entonces, si Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, entonces, ¿qué significado tendría eso? No habría ningún significado que le haya muerto en la cruz si yo soy pecador. Esta historia es una historia muy real, pero la mayoría de personas dicen, sí, Jesucristo ha muerto en la cruz, pero dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque si no tienen el Espíritu Santo, son engañados por el espíritu maligno. Yo, en la cárcel de la ciudad de Suwon, en la cárcel de la ciudad de Daejeon, durante 10 años estuve trabajando como educador de los presos. Todas las semanas en las mañanas, si yo no tenía algún evento especial, yo iba a la cárcel. Iba a la cárcel y enseñaba a los presos sobre la Biblia y tenía consultas personales.
Pero un día, cuando yo iba a la cárcel, me puse a ver qué tipo de personas son las personas que entran a la cárcel. Es algo muy interesante esto. En la cárcel no entra cualquier persona. Claro, hay personas que de repente por un error y por accidentes injustos entran a la cárcel, pero de repente son atrapadas, personas que son atrapadas cuando han robado o han hecho un crimen. ¿Saben por qué fueron atrapadas? Porque creen en sí mismos. En la cárcel, si una persona ha robado o ha cometido un crimen, no son personas especiales las que están ahí, pero tienen un carácter especial. ¿Qué tipo de carácter tienen ellos? Tienen la seguridad que si hacen el hurto de una o de otra manera, no los van a atrapar. ¿Me dejo entender? Las personas que están en la cárcel, ¿saben qué es lo que más odian? ¿No conocen eso? Odian la cárcel, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ustedes no conocen eso porque ustedes nunca han ido a la cárcel. Cuando uno va a la cárcel, las personas son menos que humanos. Cuando uno va a la cárcel, las personas dicen que se transforman en juguetes porque tienen que hacer exactamente lo que le ordenan. Cuando está en la cárcel, hay un estudio, hay una prueba que hacen en los cuartos de la cárcel. Por ejemplo, en la hora de deportes, cuando uno va a hacer deportes, los policías vienen y hacen la inspección en los cuartos. Es sorprendente porque no pueden entender, pero es claro que aparecen objetos que en la última requisa no encontraron. Por eso, ¿saben qué es lo que pasa cuando no hacen esa requisa? Actualmente dice que hay personas que podrían hacer incluso un helicóptero con todas las cosas que tienen en la cárcel. Es verdad, eso pasa en la cárcel. Todos ellos están así en la cárcel. Ellos dicen, he limpiado mis manos. Como hay personas que salen de 10 o 15 años, cuando ellos salen, como durante 10 años no han cometido ningún crimen porque están en la cárcel, ellos piensan que han cambiado. Dicen, no, no te preocupes que yo no voy a entrar. Y después de 6 meses, hay muchas personas que vuelven a entrar. Después de 3 meses, hay personas que incluso después de un mes entran. Hay pocas personas que de repente salen en la mañana para entrar en las noches, pero la mayoría de personas entra de nuevo. ¿Saben por qué entran de nuevo a la cárcel? Es algo muy interesante, ¿verdad? Si pueden pensar un poco profundamente, pueden entender, por ejemplo, por qué las personas realizan apuestas. Porque hay una posibilidad que si yo no tengo dinero y hago una apuesta, puedo obtener dinero. Por eso, por esa posibilidad y la posibilidad de perder el dinero, si analizamos un poco más, la posibilidad de perder dinero es mucho más alta de ganar dinero. Por ejemplo, a veces nos compran edificios muy grandes y hacen apuestas, ¿verdad? ¿Saben por qué esas personas hacen apuestas? Para ganar dinero. Si vemos el resultado, eso es que si de repente sacan la máquina y a veces pueden ganar mucho dinero. Pero la mayoría de personas que apuesta y realiza apuestas pierden el dinero. ¿Pero por qué ellos siguen apostando? Las personas que hacen apuestas tienen ganas de ganar dinero y es por eso que cuando tienen ganas de ganar dinero, creen en ese pensamiento que les dice que van a ganar dinero. Creen en ese pensamiento que les dice que van a ganar dinero. Parece que voy a ganar esta vez, sí o sí parece que voy a ganar, sí. Como ellos quieren ganar dinero, aparece en ese pensamiento. Pero ellos no deben creer en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la vez pasada también parecía que iba a ganar dinero, pero perdieron. La mayoría que hace apuestas pierde dinero. La mayoría de personas pierde. Pues por eso que parece que voy a ganar, pero ellos no deben creer en eso. Yo una vez también hice una prueba. Cuando yo me casé, fuimos me llevaron al hotel que se llama Woko Hotel. Y había una maquinita de apuestas y yo jalé esa máquina. Yo puse ahí. Y como no salía nada, yo simplemente me salí. Pero cuando yo voy a Estados Unidos, hay una ciudad que hace muchas apuestas, ¿verdad? ¿Conocen esa ciudad? Se llama Las Vegas.
En Las Vegas, a veces nosotros vamos en los carros y hay muchas personas que se acercan y dicen, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Y yo les digo, no, no hagan apuestas, háganlo de $1 mejor. Tienen que hacerlo de broma, 1 o 2. Pero cuando empieza a hacer con $1, no pueden parar. Por eso esas personas que nos recomiendan que apuestan, nos dicen así. Hay muchas personas que terminan suicidándose por las pérdidas que realizan en Las Vegas. Esas personas sienten que van a poder ganar dinero. Parece que estas veces van a ganar dinero, por eso jalan la palanca y pierden el dinero. Hasta ahora han perdido el dinero, ¿me dejo entender? Pero cuando entonces vuelva a parecer que voy a ganar dinero, deberían pensar, no, la vez pasada también parecía que iba a ganar dinero, pero perdí. Entonces también. Pero esas personas piensan que van a ganar. Es por eso que siguen apostando. Pero la gente que piensa que hay una posibilidad de que van a perder, dejan de apostar. Pero como desean ganar ese dinero, ese corazón que les dice que parece que van a ganar, los arrastran. Por eso ellos dicen, sí o sí voy a ganar esta vez. Y cuando hacen de nuevo que gire esto, terminan perdiendo. Lo importante de esto es que en nuestro corazón, cuando tenemos que tomar una determinación, el espíritu maligno pone pensamientos en nosotros. Pensamientos que me dicen que voy a poder ganar dinero esta vez. Parece que no me van a atrapar cuando robe esto. Hermanos, el hecho de pensar que no podemos estar seguros de que no nos van a atrapar si es que vamos a robar, ¿verdad? Sí, de repente no me atrapan si robo, pero no puedo tener la seguridad completa. ¿Por qué? Porque también existe la policía. A veces sí, hay posibilidad de que de repente cuando uno robe no lo atrapen, pero no puedo tener seguridad de que no me van a atrapar porque de repente no me atrapan, pero también hay una posibilidad de que me atrapen. Cuando yo robo, si yo pienso que no me van a atrapar, yo voy a robar. Pero si yo pienso que me pueden atrapar, nadie robaría. Pero la mayoría de personas piensan que no lo van a atrapar, pero terminan atraparlos. ¿Me dejo entender? Por eso la gente que cae en las apuestas, cuando apuestan parece que van a ganar el dinero. Las personas que roban y van a la cárcel después por el crimen de hurto, ellos dicen, no me van a atrapar si hago de esta manera. Y como creen en sí mismos, los atrapan y van a la cárcel. Y ellos dicen, no, esta vez parecía que no me iban a atrapar, pero vuelven a la cárcel. Estas cosas son que el diablo, el espíritu maligno, nos engaña en el corazón. Lo importante es que en Hechos, después de que Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo dijo que iba a bajar el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿verdad? Sí, bajó el Espíritu Santo. Pero lo importante de eso es que, ¿cuál es la diferencia antes de que venga el Espíritu Santo y después que venga el Espíritu Santo? La diferencia es que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, en ese momento el Espíritu Santo guía nuestro corazón. ¿Me dejó entender? Es por eso que antes de que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón, el espíritu maligno obra en nuestro corazón. Es por eso que el espíritu maligno arrastra nuestro corazón. Las personas que rezan apuestas, los alcohólicos o los adictos a las drogas, viendo a estas personas, podemos ver que nosotros podemos recibir la guía dentro de Dios, recibimos la gracia de Dios. Pero a pesar que eso es muy lógico, pero hay personas que no pueden avanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Siguen apostando, siguen consumiendo drogas. Sí, es verdad. Por eso, antes de que venga el Espíritu Santo y después que venga el Espíritu Santo, podemos ver a través del libro de Hechos cuál es la diferencia de ese antes y después. En la última parte del capítulo 1 de Hechos, podemos ver cómo viene el día de Pentecostés. En ese día, en la última parte del capítulo 1 de Hechos que aparece, Jesucristo vino, se encontró con los apóstoles, los discípulos, y el Señor le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque en ese momento Israel pertenecía a Roma. Porque las personas de Israel deseaban que Jesucristo los libraran de ellos de Roma. Pero después de que Jesucristo resucitó, ellos esperaban que los liberaran de Roma.
Entonces le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En el versículo 7 dice, capítulo 1, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 8 dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver cuándo nos transformamos en siervos de Dios, cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, viene sobre nosotros. Antes de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nosotros recibíamos la guía del espíritu maligno. ¿Me dejo entender? Cualquier persona, por ser descendiente de Adán, recibe la guía del espíritu maligno. El espíritu maligno desea que nosotros estemos en medio del pecado. Por eso, como hemos visto en la Biblia en capítulo 3 de Romanos, sí, hemos pecado, somos discípulos de la gloria de Dios, pero la Biblia dice que siendo justificados gratuitamente y por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, por eso nuestro pecado ha sido limpiado y somos justos. Eso es verdad. ¿Me dejo entender? Pero, la mayoría de personas dice que son pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu maligno los guía a pensar en eso. Si vemos en la final del capítulo de Mateo, después podemos ver que Jesucristo, antes de subir, fueron y se encontraron en el aposento alto. Podemos ver que Marcos, esa era la casa de la hermana mayor de Bernabé. Podemos ver que el doctor Luke, podemos ver que ese cuarto se llamaba el cuarto de Marcos. Por eso, Pablo, y después estaba Bernabé, cuando Bernabé siguió a Pablo en el viaje misionero, y después él se regresó a Jerusalén. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé se fue con su sobrino y Pablo se fue y empezaron a pelear los dos. Por eso Pablo se va junto con Sila al otro lado y Bernabé se va aparte a la casa de Marcos. En ese lugar podemos ver que habían pasado y dice que habían 120 personas que estaban ahí en ese aposento alto. Creo que será mucho más grande que sus casas, ¿verdad? ¿Verdad? Esta persona llamada Bernabé era un millonario. Ellos habían vendido, él había vendido todo su eso, pero su hermana también ella tenía mucho dinero, por eso ese aposento, ese lugar donde estaba, era de su hermana mayor. Jesucristo les dijo que tenían que quedarse, ellos se quedaron orando en Jerusalén. Estaban orando, ¿y qué fue lo que dijeron ellos? Pedro dijo, tenemos que testificar a Jesús. El pueblo de Israel tenía 12 tribus, ¿verdad? Pero el 12º apóstol había entregado a Jesucristo, ¿verdad? Recibiendo la guía del diablo. Eso también aparece en el capítulo 13 de San Juan, versículo 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, para que le entreguese. Había colocado en su corazón para que le entregase. Por eso el diablo había colocado ese pensamiento, entró ese espíritu maligno en el corazón de Judas, por eso Judas se entregó a Jesús y luego de eso hizo que se sufriera y al final terminó ahorcándose y suicidándose. Es por eso que como Judas murió, de entre las 12 tribus faltaba una persona, por eso ellos eligen a una persona más como el apóstol. Pero verdaderamente la persona que fue elegida para que reemplace a Judas fue el apóstol Pablo. ¿Qué dice en Gálatas? Pablo dice en el capítulo 1:1 de Gálatas, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo apóstol. Entre los dos discípulos había muerto Judas. Tenían que ser 12 apóstoles, ¿verdad? En ese momento, Pablo, ¿qué dice Dios? Pablo, ¿qué dice Dios?
Dios eligió al apóstol Pablo. Por eso, Pablo fue Romano, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Filipenses, Gálatas. Cuando escribía las cartas, él decía, no de por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Soy Pablo, apóstol. De esa manera se presentaba en las cartas. Pero Dios eligió al apóstol Pablo para que él testifique el Evangelio en representación o en vez de Judas. Antes de que venga el día de Pentecostés, ¿qué pasaba? Pedro estaba orando, pero en su corazón no había venido el Espíritu Santo. Por eso seguía recibiendo la guía del espíritu maligno. ¿Y qué es lo que dice él? Como estaban orando los dos, de repente tenían fuerza porque estaban orando, ¿no? Y Pedro dijo, como había muerto Judas, entonces vamos a elegir una persona más. Y ellos empezaron a orar, Señor, por favor, permítenos que podamos ver quién es. Y orando, ellos echaron la suerte como un buen grupo democrático. ¿Y a quién eligieron? A Matías. Pero Matías, él fue elegido antes de que el Espíritu Santo venga. Simplemente habían hecho una votación y echaron a suertes. Pero realmente Matías no pudo actuar como apóstol de Dios. Pero como Matías fue llamado como apóstol, Pablo no podía ser llamado como apóstol. Por eso cada vez que Pablo escribía sus cartas decía, yo soy un apóstol elegido por Dios. De esa manera estaba hablando. El verdadero apóstol era Pablo, elegido por Jesús. Las otras personas no hablan de esa manera, pero Pablo dice de esa manera. Siempre pone, ¿verdad? Apóstol Pablo. Dios había elegido a Pablo para que pueda obrar, pero el diablo, a través de Pedro, cuando no tenía el Espíritu, simplemente le colocó un pensamiento humano y hizo que elegía a Matías. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos con nuestro pensamiento está equivocado. Por eso hacemos hay muchos momentos en que hacemos la misma vía de creencia. El testimonio de que mi pecado ha sido perdonado. ¿Cómo podemos saber eso exactamente? Viendo a Jesucristo que murió en la cruz. No hay nada que testifique más claramente que nuestro pecado ha sido perdonado que la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Verdad? Derramando su sangre. ¿Por qué? Porque murió por nuestros pecados. Y si Él ha muerto por nuestros pecados, entonces nuestro pecado ha sido perdonado. Esto es verdad. Y como ya hemos visto en Romanos capítulo 3, 23, por cuando todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Nosotros no hicimos nada, sino por la gracia de Dios, gratuitamente. Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nuestro pecado fue limpio y nos ha dicho justos. De esa manera habló. No hay nada más específico que en la Biblia como esto. Hay muchas palabras como esta. En Romanos capítulo 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira las huellas en sus manos y mira la marca de la hacha y mira en mi frente las marcas. Estas son las marcas, el testimonio de que yo perdoné tu pecado y por esa muerte tu pecado ha sido perdonado. Exactamente la Biblia está hablando hacia nosotros. Por eso, a pesar que leen la Biblia, las personas que no pueden recibir el perdón de los pecados es porque el diablo ha trabajado en sus corazones y evita que puedan creer eso, hace que no puedan creer en esta verdad. Sí, Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz, pero decimos que somos pecadores. Y cantan, ¿no? A través de la sangre de Jesucristo recibí la redención, pero cuando oran, Señor, yo soy un pecador, dicen así. Es por eso que lo que están hablando ellos, no saben lo que están hablando. Diciendo que creen en Jesucristo porque perdonó nuestros pecados. En la palabra de Jesús, está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que ha sido perdonado nuestros pecados. Todas las personas pecaron, fue sucedido de gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Si somos justificados, significa que nuestro pecado ha sido perdonado, ¿verdad? Ha sido perdonado. Está hablando que ha sido perdonado. Sí, es así. Pero el diablo nos engañó que somos pecadores. Si yo digo que soy pecador, estoy diciendo que la muerte en Jesucristo fue en vana, ¿verdad? Significa que no pudo perdonar el pecado en la cruz. Y algunas personas dicen, sí, ha perdonado el pecado, pero yo he pecado, pero soy pecador de nuevo. Entonces, si Jesucristo ha perdonado el pecado, ha limpiado el pecado, ha limpiado todo el pecado. Si Jesucristo ha limpiado una parte del pecado y no el pecado, entonces eso no es el perdón de pecado, es algo ilógico. Yo estando en Corea y me encontré con algunas personas que no conocen sobre esto. No conocen eso, pero dicen, entonces no oramos. Ni siquiera saben cuánta oración. Dice que no nos arrepentimos. He escrito muchos libros. Más de 60 libros he escrito hasta ahora. Sí, ¿verdad? Más de 60 libros. Entre ellos hay un libro. Dice, ¿cuál es el arrepentimiento de Pedro sin? Estamos hablando de cuál es el arrepentimiento verdadero. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y regresar a Jesús. Y de esa manera pueden conocer su condición. Y la sangre de Jesucristo ha perdonado mi pecado. Si yo creo en eso, yo puedo tener la seguridad de la salvación. ¿Pueden decir amén? Creer en eso es la vida de creencia. Es por eso que en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, ¿cuál es el intervalo de eso? En el capítulo 1, los discípulos habían seguido a Jesucristo, habían aprendido, pero en su corazón no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es visible a nuestros ojos, ¿verdad? Pero viendo, las personas que han recibido ese Espíritu pueden obrar, ¿verdad? No pueden ver el cuerpo, pero como es un espíritu, no puede ver, es invisible. No podemos palparlo con las manos, no podemos verlo con nuestros ojos, pero dentro de nuestro corazón está obrando. Ese es cómo se utiliza el Espíritu Santo, pero existe el espíritu maligno y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que dice la Biblia, pero el espíritu maligno es el espíritu del diablo. Por eso, nosotros, las personas que nos reciben el corazón tan valioso de Jesús, en su corazón de ellos, el espíritu maligno está ocupando en su corazón y su vida de creencia fluye para esa dirección. Pero las personas que han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, pueden tener esa sabiduría que es en el Espíritu Santo, nos guía a un camino de bendición. Por eso, en Hechos, capítulo 1 y 2, en ese medio de esos dos capítulos, hay una línea exacta. En el capítulo 1 de Hechos es antes de que venga el Espíritu Santo. Por eso fueron engañados por el diablo y actuaron de esa manera. Y a partir del capítulo 2 podemos ver cómo el Espíritu Santo entró en mi corazón, guió y hace que ellos puedan avanzar para el Evangelio. Por eso, cuando creemos en Jesucristo, lo más importante es que no debemos conocerlo solo teóricamente, sino que tenemos que conocerlo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podemos decir que es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, si aceptamos ese corazón de Dios, en medio de la palabra de Dios, podemos ver que a través de la muerte de Jesucristo, todo limpió nuestros pecados más blancos que la nieve. Y los hizo más blancos que la nieve. Por eso, con la fe, yo puedo creer eso. No por mis obras, sino por la fe en Jesucristo, puedo recibir la gracia de que mis pecados fueron perdonados. Por eso nosotros recibimos la salvación. Por eso, hermanos, las personas que no reciben la salvación, a pesar que leen la Biblia, dicen, sí, Jesucristo ha muerto, y cantan que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, pero el diablo les ha engañado diciendo que son pecadores, por eso dicen, por favor, perdónanos mis pecados, lloran y ruegan de esa manera. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿qué pasa en nuestro corazón? Sí, yo he pecado antes, pero todos mis pecados Jesucristo los llevó en la cruz. Por su muerte en la cruz, todos mis pecados han sido más limpios y transformados, más blancos que la nieve. Esa verdad
Creer en esa verdad es la fe. En ese momento nosotros podemos recibir la guía del Espíritu Santo. Es por eso que en ese momento, leyendo la misma Biblia, las personas que reciben la guía del espíritu maligno, a pesar que viven la Biblia, es diferente que una persona que recibe la guía del Espíritu Santo. Las personas que leen y tienen la guía del espíritu maligno no pueden entender esa parte de la Biblia cuando dice que hemos sido perdonados. Por ejemplo, la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno en el libro de Romanos. En la Biblia aparece muchas veces, en Romanos capítulo 1, versículo 17, por ejemplo, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Génesis también, capítulo 6, dice, y Noé fue justo, Noé varón justo. Entonces, ¿qué significa cuando dicen que no hay ni siquiera justo? Sí, no había ningún justo, pero hay un camino para ser justificados. Sí, todos éramos pecadores, pero creyendo en lo que hizo la sangre de Jesucristo, somos justificados. Sí, es verdad. Las personas, no hay ningún justo, pero cuando creemos en Dios, podemos recibir la justificación. Sí, no hay justo, pero cuando creemos en Jesucristo, podemos ser justificados. ¿Me dejó entender? Es lo mismo. Es por eso que a través de la sangre de Jesucristo mi pecado ha sido limpiado. Si yo creo en esto, dentro de mí yo debo botar todos mis pensamientos y aceptar la palabra de tal como es. Por eso lo que yo siempre hablo. Hay muchas historias en el libro de Juan. Lo más importante de esto es que las personas que creyeron en que la sangre de Jesucristo perdonó nuestros pecados. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue a las bodas de Canaán y faltó el vino, dijeron, echa el agua en ese lugar. No, pero los sirvientes habrán dicho, no, de repente eso es agua. ¿Por qué me dicen que lo lleve si esas personas piden vino? Pero como desecharon su pensamiento, pudieron llevar esa agua y se transformó en vino. El enfermo de 38 años también frente a Jesucristo le dijo, anda, camina. Pero si él de repente pensaba que no iba a poder caminar, pero él desechando su pensamiento, escuchando la palabra de Jesucristo, eso fue el arrepentimiento y la fe. Sí, nosotros, si yo voto ese pensamiento que me dice que yo soy pecador y veo lo que dice la Biblia, en que me dice que soy justo, en ese momento se cumple la salvación. Y ya no soy pecador, sino soy justo. Pero cuando recibimos la guía del diablo, digo, sí, yo soy pecador, perdóname por favor. De esa manera hablan las personas. Por eso, son personas que no creen en la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús fue vertida la sangre de Jesucristo y por todos nuestros pecados. Si creemos en la sangre de Jesús, nuestro pecado es perdonado y somos santificados. A partir de ese momento, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y Dios nos guía con un mismo corazón. En Hebreos capítulo 10, ¿qué dice? Y estableceré mi pacto en la tabla de sus corazones. Los estableceré. ¿Por qué? Porque viene a guiar dentro de nosotros. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero la gente sigue siendo guiada por el diablo, por eso no encaja lo que ellos hablan. Jesucristo ya ha perdonado todos nuestros pecados, ha limpiado nuestros pecados y son más limpios que la nieve, pero a pesar de eso hay muchas personas que dicen que son pecadores. Por eso nosotros esta vez, para todos los ciudadanos que están sufriendo por el COVID-19, hicimos un seminario bíblico en línea. 655 canales de televisión en todo el mundo, de muchos países, han transmitido nuestro seminario bíblico. Muchas personas recibieron la salvación y estaban regocijadas por eso, viendo eso también, viendo cómo los pastores realizan un cambio. Y también hemos abierto en Nueva York un colegio teológico. Durante 2 semanas estamos haciendo muchas propagandas. 1.200 personas son las personas que se han inscrito en este colegio de teología. Creo que más o menos, estamos calculando que más o menos 10.000 personas van a entrar a nuestro colegio teológico para que ellos puedan. Estamos obrando para testificar la obra de Dios. Hermanos y hermanas amados, leyendo el libro de Hebreos quiero hablar muchas cosas.
Nosotros somos humanos. Con nuestra sabiduría no podemos llegar a Dios, pero creyendo en lo que Jesucristo hizo, podemos llegar. El diablo siempre nos engañó. Hay muchas personas que siguen siendo engañadas por el diablo. A partir de ahora también vamos a estudiar un poco sobre esa parte por parte, a través del libro de Hebreos. Espero que en su vida sea una bendición y que estoy seguro de que su fe va a crecer. Yo leyendo la Biblia específicamente en Hebreos, Dios me dio mucha gracia. Es por eso que yo también predicaba mucho sobre Hechos a través del libro de Hechos. Espero que ustedes puedan recibir mucha gracia y también espero que puedan orar mucho por nosotros. Terminamos. Nos encontramos en la siguiente hora. Tengan mucha expectativa. Cuídense mucho.